estar junto a Enanael, el abrazo del ángel, hablando acerca de la creatividad. Y es que, ¿qué es la creatividad? Es simplemente esa habilidad, ese don que nos permite crear nuevas cosas y nuevas ideas. Vamos a esperar que se conecten. Aquí ya está Enar. Hola, Hola, Lisette. ¿cómo Buenas estás? tardes. Aquí Buenas estoy. tardes. Había como un momento ahí que no conectaba, pero sí, aquí estoy. Ahí ya estoy Ah, preparada. genial. ¿Qué ¿Puedes tal? bajar un poquito tu cámara, Sí, Enar? a Que te ver veo como si aquí. puedo. Es que a ver si lo puedo girar. Si lo pudiera girar, lo mismo es mejor. Ahí, yo No, creo. no, ¿O no? es que por Instagram no, No. no Bueno, pues es igual que en Zoom, por vamos ejemplo. a ver cómo lo puedo hacer mejor, porque no gira bien mi ¿Lo teléfono tienes aquí. en el trípode? Sí, lo tengo en el trípode, sí. Ahora ahí. Ahí se me ve Ahí, mejor. ahí te Vale, veo bueno, perfecto. pues Sí. ya está. Arreglado. Buenas tardes, Lisette, y buenas tardes a todos, ¿vale? Buenas Que tardes, Enar. se están Bienvenida a acoplando, nuestro espacio. sí, de nuestro Que teníamos espacio tiempo sin retomarlo. de un café con Los Ángeles, Yo también estoy, que no con tenemos un café, nuestro. pero sí con un té matcha que también Bueno, cuenta. pero el tema echa cuenta igual, no pasa nada. Sí, ¿verdad? Hoy estaba comentándoles antes Sí, que aceptaras la solicitud que vamos a hablar acerca de de la creatividad, actividad. porque muchas veces tú has hablado acerca de los dones divinos y los lenguajes de Dios, Sí, y precisamente la creatividad viene a ser uno. viene a ser uno de los tantos que hay, ¿de acuerdo? Yo sí que quería hacer un comentario antes de comenzar a hacer la entrevista, bueno, la entrevista, nuestra charla, más que una entrevista, nuestra charla. Yo hace mucho tiempo leí este libro, lo voy a poner aquí para que, a ver si lo podéis El ver, ¿lo lenguaje de veis bien? Dios. Se llama El lenguaje de Dios, es de un autor que se llama Albert Clayton Gaulden, me parece así, para que lo pongo bien para que se pueda ver claramente. Luego, a ver, el lenguaje de Dios, lo voy a apuntar aquí. Para que las personas que quieran, no, yo no estoy haciendo publicidad, yo hablo de un libro que leí hace mucho tiempo y que se llama Lenguaje de Dios, aprender a entenderlo. Y hay una frase de Paulo Coelho que dice en el libro, en la portada del libro, que dice un paso importante hacia una nueva conciencia que cambiará el planeta, ¿no? Y yo creo que también es un punto importante de lo que estamos hablando hoy, porque estamos también con un cambio de conciencia en este momento, ¿no? Totalmente. Y que ese cambio de conciencia nos va a hacer a nosotros mismos también ya no solo mejorar y avanzar, sino también que lo que nosotros cambiemos va a cambiar el planeta, evidentemente, porque todo el movimiento que hagamos nosotros, eso va a influir como un efecto mariposa en los que tenemos alrededor y a modo global. Y en este libro habla de muchos, bastantes lenguajes de Dios, cómo les puedes entender, uno de ellos, entre otros, que habías dicho tú, es la creatividad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la creatividad se manifiesta casi un lenguaje directo en uno mismo, ¿vale? Nosotros la creatividad lo podemos llamar inspiración, lo podemos llamar ideas, pero también viene a actuar el murmullo de los ángeles, ¿no? O las ideas que nos vienen de golpe, ¿vale? Y que no sabemos por qué, que creemos muchas veces que son nuestras, o las corazonadas esas que tenemos que dices, ay, pues en vez de ir por esta calle voy a ir por otra y me encuentro con lo mismo con la persona, una amiga ya hace tiempo, o llego a encontrar aquel objeto que no encontraba y digo, ah, pues mira, está aquí, lo puedo comprar. O por ejemplo, ves un cartel de una fotografía de publicidad, de marketing, y se te repite continuamente la frase o la palabra. Y ahí está expuesta la creatividad también. ¿De acuerdo? A veces tenemos Sí, ideas, sí, la fíjate, no creatividad, lo había relacionado. claro, la creatividad, hay muchos lenguajes de Dios. También hay que decir que nosotros, y tú lo sabes porque hay que comentar que mañana soy yo la que tengo el honor de hacer la entrevista a Lisette, que ella tenía muchas ganas de hacérsela desde hace mucho tiempo, pero bueno, pues como las fechas se habían planteado, Como como se desde marzo, plantearon, ¿no? como desde Llevas marzo, sí. preparándolo. Y tú sabes que yo siempre te llamo a ti mi niña creativa, evidentemente Sí, porque lo eres, ¿no? Y porque mañana lo explicaremos el por qué, ¿no? sí, Y sí, daremos mejor. las pautas, las sorpresas. Pero yo creé un ciclo de 4 conferencias el nombre eran los lenguajes de Dios. El primero, la sincronicidad, que lo hizo Juan de Mora, que tú estuviste Sí. presente también,
El segundo fue el lenguaje del alma, que lo hizo Esperanza Tobar, que también es otro lenguaje, el lenguaje del alma. El tercero era la magia, que lo hizo hace poquito Yolanda. Y el cuarto eras tú, que era la creatividad. En la creatividad se manifiestan muchísimos aspectos divinos, ¿vale? O dijéramos muchísimos aspectos de la energía divina. ¿Por qué? Porque primero creemos que es una inspiración, aunque la inspiración también viene de nuestra parte mental, evidentemente. Pero se manifiesta también la alegría dentro de la creatividad, se manifiesta la desconexión mental. Es decir, si miramos a un niño cuando está pintando, por ejemplo, pongo ese ejemplo, ¿no? Y llena toda una cartulina de colores o de borratajos, para él es un momento de disfrute personal, de desconexión, de querer hacerlo cada uno a su modo, evidentemente, porque un niño pequeño que está pintando y todavía no sabe hacer un círculo o no sabe hacer una forma, está pintando con total libertad. Entonces, la energía en él se expresa con total libertad, se expresa con total expansión, ¿de acuerdo? La creatividad también manifiesta una parte del niño interior de la persona, ya sea adulto o ya sea niño o ya sea adolescente. Puede haber muchos tipos de creatividad, no solamente tiene que ser pintar, puede ser una creatividad de crear, por ejemplo, de ideas. Por eso te decía que en el marketing, que tú vas por la calle o vas en un tren o en un autobús, en un metro, y tú ves un cartel, la creatividad te está dando una señal o una respuesta divina, ¿de acuerdo? Que puede ser como voces internas que tú piensas que son tuyas o murmullos angélicos. Los ángeles se manifiestan muchísimo en la creatividad de los niños y en la creatividad de los adultos. El juego es una creatividad. Entonces, en el juego los ángeles se manifiestan casi muy puros, ¿no? Por eso se suele decir siempre que un niño está acompañado siempre de un ángel. ¿Por qué? Porque la pureza de su creatividad, de su pensamiento, de las ideas que él manifiesta, sean para nosotros entendibles o no para un adulto, pero sí para él, desde su mundo, es donde mejor se manifiesta la energía, ¿no?, de los ángeles. O los murmullos angélicos, esos murmullos que a veces pensamos que es nuestra mente, pero que realmente te están diciendo por dónde dirigirte, aunque tú piensas que eres tú. Pero Yo también no sabría reconocer esa voz. Fíjate que tengo varias voces dentro de mí, ¿no? No es que esté loca, sino que claro. cuando son momentos súper importantes, casi de vida o muerte, que Uh-huh. no sé si recuerdan que yo vengo de Venezuela y allí se viven situaciones de vida o muerte casi a A diario. diario, efectivamente. Para mí era una de las cosas que yo aprendí con esas situaciones fue a agradecer todos los días de mi vida, que estoy viva, que tengo la oportunidad de comer, que tengo un techo, que tengo con qué arroparme. Todo. Allí yo estaba continuamente rodeada de los ángeles porque les pedía que me taparan con sus alas para que ningún mal llegara a mí. Y cuando estaba expuesta ante situaciones que ya eran muy evidentes que podrían salir mal, por ejemplo, voy a contar esto, una vez iba para el trabajo, siempre me dio miedo montarme en los autobuses, porque era como más probabilidades de que me robaran. Entonces siempre iba caminando al trabajo y el trabajo me quedaba como a hora y media caminando. Pero bueno, yo de algún modo lo disfrutaba porque así también drenaba y hacía ejercicio. Pero ese día salí un poco más tarde y dije, uff, voy a tener que agarrar un autobús. Entonces, bueno, me encomendé a Dios, a la Virgen y a todos los ángeles y me monto en el autobús. Y escucho dentro de mi cabeza una voz que me dice, párate, levántate. Y yo a esa voz le suelo hacer mucho caso. Hay gente que no le hace caso a esa voz que dice, no es nada, y pasan cosas. Entonces yo me paré y me busqué una excusa. Suelo hacerlo con frecuencia, buscarme una excusa para seguir lo que me dicta esa Toda voz. voz interior. Sí. Y entonces yo dije, bueno, me voy a parar para pagar y así me van dando la vuelta del dinero porque tenía además un billete grande y me tenían que dar vuelta. Y dije, bueno, sí, esa excusa cuela para mí.
Y entonces me pongo al lado del conductor y le pago, me está dando el vuelto, cuando ya me lo da, todavía me faltaban como 2 cuadras para llegar a mi destino. Y en eso se montan 2 personas, 2 hombres súper horribles, con una energía horrorosa. Sentía que acababan de Sí, salir de la cárcel o más cosas. Uno se va al fondo del autobús y el otro se queda al lado mío, porque yo estaba en la puerta del autobús, porque no es el autobús como los sí. que ven aquí, sino son como más pequeños. Entonces estaba el conductor y yo al lado del conductor, la puerta del autobús y la otra persona que se montó estaba al otro lado de la puerta, por lo tanto me dejaba cierto espacio en la Para puerta. salir. Mm. Exacto. Y en eso uno de ellos dice, bueno, vayan sacando todo lo que tienen porque esto es un atraco. Y yo me puse tan nerviosa, yo tengo muy mal reaccionar ante cosas Ante así. situaciones límites. Sí, sí, yo soy de las que me enfrento, no me quedo quieta, no me dejo robar. Entonces eso suele terminar mal. Y yo conscientemente decía, no, la próxima vez que me enfrente a una situación así, me tengo que quedar tranquila y tengo, mentira, agarré en esa ocasión, me lancé del autobús en marcha y recuerdo que la vista se me nublaba y yo seguía corriendo, corriendo, corriendo. En algún momento ya empecé como que a ver todo más normal y ya había pasado como 2 cuadras. Pero fíjate, no me pasó nada, gracias a Dios, no, porque fácilmente me pudo haber atropellado otro coche que viniera del otro lado. O sea, toda la situación en general era muy peligrosa. Sí, eso Y gracias a que escuché esa voz, pues no me ese pasó nada. se le llama la voz interior. O también se puede a veces tener la similitud con los murmullos angélicos, ¿no? Porque también, a mí en una ocasión me pasó, no como tú, pero yo iba a cruzar un semáforo. Yo estaba en la ciudad, iba a cruzar un semáforo y de repente oí no. Y una persona que había a mi lado, que era una señora que iba con una bolsa de la compra, me puso el brazo por delante, o sea, el semáforo estaba en verde, o sea, ya podíamos pasar. Me puso el brazo por delante y el brazo de la señora más el no que yo oí hizo que yo no avanzara, porque justo en ese momento pasaba un coche que se había saltado el semáforo y si yo hubiera dado un paso hacia adelante, me hubiera llevado perfectamente. En otro de los casos, creo que lo he comentado algunas veces, eh, pensamos que cometemos nosotros errores, ¿no? Que hay veces que no queremos escuchar esa voz. Me ocurrió con yo siempre suelo llevar organizado todo lo que llevo cuando salía a trabajar y en esa ocasión, bueno, pues me tenía que tocar algún día, me quedé las llaves en la puerta de casa, que nunca lo suelo hacer, pero ese día además en mi casa no había nadie, ni estaba mi vecina para poderla llamar y yo iba en el coche hacia el trabajo y tuve que volver. Yo decía, pero ¿por qué de estas cosas que, claro, como vamos tan deprisa y queremos todo tenerlo controlado, Muy hacerlo rápido. bien? Y cuando efectivamente, las llaves estaban, a mí me decían, vuelve, vuelve, o yo ya vuelve, no ya más. Y claro, de repente me acuerdo que, claro, que al parar en un stop, que tuve que parar, vi que las llaves de casa no las llevaba. Entonces me tuve que dar la vuelta, yo digo, vale, voy a llegar ya tarde al trabajo, lo típico, ¿no? Voy a ir justa, luego voy a tener que meter el turbo en el coche, que no, me gusta ir tranquila. Pero volví porque no me quedaba otra que coger las llaves. No iba a dejar las llaves en la puerta con las llaves puestas. Volví y efectivamente las llaves las quité. Y cuando llegué al mismo punto donde había parado en el stop y me habían indicado vuelve, había habido un accidente, pero en minutos, de un camión que había atrapado, pues, se había puesto hacia la mitad y había quedado atrapado a un coche que venía y a otro que iba. Y claro, lo estaban retirando justo, os estaba dando como podían la vuelta para que circularan los demás coches. Y si yo llego a no darme cuenta ni oigo esa voz de vuelve, en ese momento determinado, lo que nos parece una molestia que creemos que es, nos está, joder, ya estoy perdiendo tiempo, ya tengo que siempre hay una bendición oculta. Y en la creatividad pasa lo mismo, hay siempre una bendición oculta.
en las intuiciones, en las corazonadas y en los murmullos de ángeles, en las inspiraciones, siempre están sacando de nosotros lo mejor. Es decir, lo que vamos a hacer es sacar la parte más bonita, por decirlo de alguna manera, no bella, bonita, potencial nuestra, para mostrarlo a los demás. Y tú, en este caso tú, o yo, o quien sea, o un niño, va a ser otro lenguaje de Dios para otra persona. Tú, por ejemplo, haces un cartel y lo mismo para ti es un cartel normal, ¿de acuerdo? O haces un reel de los que hay en Instagram y a ti te va a parecer algo normal, porque habitualmente tú trabajas muy bien con la creatividad, pero para otra persona que va a ver ese cartel lo mismo se va a quedar con una frase. Entonces es una forma de hablar a través de tu creatividad. Le están hablando a otra persona. Eso no somos conscientes. Por eso siempre digo que hay una bendición oculta, como lo de las llaves. Si yo llego a pasar en ese momento, mi coche había quedado atrapado ahí. Pero a mí me dijeron, vuelve. O a ti te dijeron, levántate y levántate del asiento. Sí. Los ángeles siempre, eso se les suelen llamar también murmullos angelicales, ¿vale? O sea, palabras que te suelen decir. También está la intuición, que es otro lenguaje de Dios, ¿no? ¿Y cómo se podría reconocer cuál es cuál? Porque, por ejemplo, cuando me habla esa voz, que es cuando pasan cosas muy fuertes, esa voz me habla, es una voz como sin tono, no te sé explicar. Eh, y es dentro de mi cabeza. Sí, suele ser dentro de la cabeza. Entonces, ahí hay dos opciones. O, si es en el caso de la creatividad, sería inspiración divina o inspiración angélica, puede ser también. En el caso de las voces pueden ser murmullos, se suele llamar murmullos angélicos. De hecho, en este libro que acabo de decir antes, lo vuelvo a poner para si las personas que no estoy haciendo publicidad porque yo no vendo el libro, pero que las personas lo vean. El lenguaje de Dios. Sí, el lenguaje de Dios de Albert Clayton Golden. Yo le leí hace muchísimo tiempo, de hecho no viene mal volverlo a repasar, ¿de acuerdo? Te viene cómo puedes trabajar con estas formas de conexión, de energía del lenguaje de Dios. Hay personas que en los sueños, tú sabes que en los sueños es otra forma, es otro lenguaje. Hay personas que no son conscientes durante el día, las señales es otra forma, ¿no? La serendipia también es otra forma, es otro lenguaje de Dios. Las corazonadas, cuando decimos, pues me da la sensación de que no tengo que ir por esta zona y no entras, o me da la sensación de que hoy tengo que hacer esto, es otra corazonada, ¿no? Por eso decía yo que en el ciclo que creé de los lenguajes de Dios, y te puse a ti también, que hay que decir que es mañana la entrevista a las 7 de la tarde vía Zoom, que está puesto en mi Instagram, está puesto en Yo mi lo voy a poner Instagram. igualmente, ahora en cuanto terminemos el directo, voy a poner el cartel y voy a poner abajo el link para que ingresen. A las 7 de la tarde, que tengo el honor, vuelvo a repetir, de entrevistar a Lisette, porque Lisette tiene una particularidad muy fuerte que saca muy bien el potencial y la creatividad de las personas. Entonces, ante la creatividad, tú estás, lo que te decía, haciendo un cartel, pero tú vas a servir de mensajero, tu cartel, la inspiración que tú has recibido a través de esa energía divina, de ese lenguaje de Dios, si tú no eres consciente, va a servir para otras personas. Y lo mismo tú no eres consciente con la creatividad del cartel, pero sí con esa voz de ese murmullo que te ha dicho, bájate levántate y sal y tu conciencia te dice sal del autobús, pero tú has oído bájate, o yo para, o yo no pases el semáforo. Y la señora esa que me vio que yo iba a avanzar y me puso el brazo, por decir, bueno, estaba directa. Sí. O los niños, cuando... Hay otra forma también otro lenguaje de Dios que a mí me ha pasado mucho, sobre todo cuando tú quieres obtener una respuesta, o ya no te digo que se lo pidas a los ángeles, hay personas que se lo piden, pero hay personas que no se lo piden, porque no creen, no podemos obligar a nadie a que tenga una creencia, cada uno tiene que experimentar su propia experiencia. Entonces yo recuerdo que cuando tenía alguna preocupación por algún tema que yo quería avanzar o que lo mismo veía que no avanzaba lo que yo creía que tenía que avanzar, que eso es otro tema, pues más que preocupación, cuando damos muchas vueltas como decimos, en el coco, ¿no? En la cabeza, sobre un tema que nos interesa o algo que nos preocupa, tal, cuando tú recibes una palabra o una frase por un niño, es otro lenguaje de Dios.
o por un niño o porque te habla una persona adulta. Se llama el lenguaje de Dios de hablar por los demás, ¿vale? Hay veces que una persona solamente te dice una frase o solo te dice, yo recuerdo que en una ocasión estaba preparando algo, preparándose si era una pintura o bueno, una presentación o algo de un formato, un folleto para un curso de ángeles o algo. Y no había manera de que me saliera aquello, porque yo no sé por qué. Si yo ya, y muchas veces cuando estamos más insistiendo, más nos bloqueamos. Dije, bueno, lo voy a dejar. Y por favor, si esto es así, a mí me han dado una señal. Y de repente paso por un parque, había un niño, el niño, el hijo de una amiga mía, y el niño me agarra y me dice, qué bonito, mira, tiene un cuadro azul. Y el niño solo se fijaba en un cuadro azul. Cuando yo volví a casa, fui consciente de lo que me estaban diciendo, que efectivamente estaba bien puesto el cuadro azul que yo había puesto en la presentación. Pero el niño solo decía, cuadro azul, qué bonito, en tu vestido, el cuadro azul, qué bonito el vestido, pero el niño lo repitió 3 veces. Esa es una forma de hablar por otras personas, los ángeles, ¿vale? A mí eso me ha pasado también con otras personas que no conozco mucho, pero que he sentido que tengo que decirle cosas específicas y no es una Efectivamente, palabra, es una frase bastante más larga. Y luego me quedo en plan, pero claro, lo siento como una corazonada. claro, Y por seguirla, porque igualmente no creo que a esa persona le importe que yo le diga lo que le voy a decir, lo hago, ¿no? O sea, no me corto. Aquí comenta Luis, las corazonadas pueden equivocarse. depende, todas las señales, hasta que si uno no es consciente, ¿de acuerdo, Luis? Si uno no es consciente y está empezando y está como preparándose, la corazonada no tiene duda. Es decir, la corazonada es algo que es como también se llama un lenguaje de Dios, el impulso ese que a veces nos da, que no es una corazonada, que es diferente, de decir, tengo que estar aquí, por ejemplo, en un sitio determinado, o tengo que llamar a esta persona. Esos son impulsos también, que son lenguajes de Dios. La corazonada es saber que sabes algo, con toda seguridad que es certero y es momentánea, es muy rápida, ¿vale? Porque hay personas que tienen una corazonada y no la siguen, pero la corazonada es casi, diría yo, hablo por mi experiencia, lo mismo en la tuya o la de otra persona es diferente, Lisette, pueden decir cada uno aquí, escribir cómo son sus corazonadas, pero en mi caso es, con toda seguridad sé que tengo que hacer esto, o sé que tengo que estar ahí, o sé que voy a ver a esta persona. Mi corazonada es 1 minuto, puede durar segundos, pero lo sabes con toda seguridad. Mientras que la intuición es algo que como más repetitivo en el tiempo, ¿vale? La intuición es decir, la intuición no es una corazonada, la intuición es saber que va a ocurrir algo, a veces que tampoco sabes por qué va a ocurrir, pero tú lo puedes girar, lo puedes cambiar. Una corazonada es instantánea. Sabes que pasa alguien por la calle y tú no sabes que se va a caer, pero tu corazonada te indica que tienes que agarrar a esa persona. Como a mí la señora que me puso la mano en el cuerpo delante para que yo no pasara al tema de pasar el semáforo, ¿no? Esa es una corazonada. La intuición es, por ejemplo, se usa mucho cuando dices, voy a hacer un examen, ¿no? Y tu intuición te dice que lo vas a probar. Es como más alargado en el tiempo, ¿de acuerdo? Las otras señales son diferentes, pero para ello tiene La que... corazonada es cuando pasa algo más urgente, ¿puede ser? Sí, más rápido. La corazonada es rápida, es instantánea. Es como el levántate tuyo del autobús o el no mío de no pasar ahí. Pero puede ir mezclada también con oír una voz. Vamos a aclarar que oigas voces no quiere decir que estés mal ni que necesites tratamiento. No, son voces momentáneas. No estamos escuchando esas voces continuamente, ¿vale? Son voces de decir, es un momento determinado en algo muy puntual, como has dicho tú, y sobre todo cuando se juega, cuando la persona físicamente, emocionalmente o está en un estado o en una situación, como decías tú, de vida o muerte, o de No casos sé yo, graves, me ha pasado de casos con graves también, bendiciones. ¿eh?
Ahí suelen ser las voces muy Sí, exactas sí, y muy pero, o rápidas. sea, Mm. no, yo no le pondría una etiqueta de solo cuando pasa algo grave, sino cuando pasa algo determinante para tu vida, bueno o Sí, malo. pero la diferencia que yo quería hacerte, Lisette, es que la corazonada es más rápida, más instantánea. Sea para algo determinado, hombre, actúa más rápido y es muy rápida cuando son casos fuertes, ¿vale? Pues de un accidente, de que te puede pasar algo grave. Eso además es que ahí no hay duda, ¿vale? Pero la intuición es saber que sabes algo, que no sabes cuándo va a suceder, pero que es como alargado en el tiempo, que lo vienes notando en unas horas o en unos días, es diferente. La intuición es diferente, ¿vale? La corazonada es casi instantánea. La intuición es como más suave en el tiempo, ¿vale? Tú puede durar 2 días, te puede durar unas horas o te puede durar pues unas semanas. Y luego las Enar, señales son diferentes también. aquí pregunta Mm. Emi que, ¿qué es la serendipia? La serendipia es otro lenguaje de Dios que Eliseth os lo puede decir muy bien porque ha sido muy viajera. ¿Qué quiere decir cuando las personas se preparan para hacer viajes? Sobre todo suele ocurrir mucho en viajes que no tienes preparados, pero que tú quieres visitar un sitio, o en temas que vas a realizar, pero que no están ni controlados ni preparados, o que les llevas con unas pautas, pero te salen hechos, te aparecen hechos que son beneficiosos para ti, que son sorprendentes siempre. Y al mismo tiempo te pegan un giro de conciencia que te favorecen para ser mejor persona, para cambiar, para pensar en el lado también de la energía divina, para pensar en ti mismo, pero son hechos siempre favorecedores, espontáneos, es decir, que en ningún momento, y muchas veces sorprendentes, ¿no? Porque en ningún momento te vas a pensar que te puede ocurrir eso, ¿no? Sobre todo eso había una película, yo ya no me acuerdo cuál era el director, que se llama en inglés Spendirity, o sea, la Ah, serendipia, ¿no? sí. Y me parece que se encontraba una pareja en un avión y todos los sucesos que les van ocurriendo a través de ese viaje, ¿no? Hasta que llegan a destino, etcétera. Pues la serendipia es eso, son hechos favorables, sorprendentes, cuando tú has previsto hacer un viaje, o sobre todo en viajes, pero no quiere decir que solamente sea, lo califican como en viajes, ¿no? O por lo menos yo lo que tengo conocimiento ahora o constancia, yo siempre digo, por ejemplo, de un viaje que un viaje es iniciático. Cualquier viaje que Ujú. hagas, aunque hagas un viaje al pueblo de al lado, todos los viajes tienen esa serendipia que siempre te va a hacer aprender algo y te va a hacer, vas a tener como un suceso bonito, un suceso que te va a renovar. De hecho, cuando vamos de viaje, a no ser de que sea de un viaje de negocios o algo que hagas porque lo tienes que hacer por obligación, pero no por placer, siempre nuestros sentidos están más abiertos a recibir todo lo nuevo que nos Enar, pueda llegar. Dime. quiero organizar un poco esta reunión Mm. y te voy a decir primero todo lo que quiero tocar y luego lo vamos tocando poco a poco para no Vale. dispersarnos. Ujú. Aquí, por un lado, preguntan, la in- ah, no, exacto, la intuición se basaría en experiencias previas entonces, no respondas todavía. Aquí Julia Kobe dice, totalmente de acuerdo con la definición de intuición que dice NAR, te da la opción de cambiar el hecho o acontecimiento que lo produce. Aquí Luis dice, me encantaría viajar, seguro me sorprenda cada día más de lo que ahora pueda sospechar. Qué bueno. Eh, y por otro lado, también quería que, bueno, no, si quieres respóndeme, respóndeme. Dime la pregunta porque yo no llego a... Tú lo Sí, leerías mejor la que yo. intuición se basaría en experiencias previas, entonces. La intuición, más que basarse en experiencias previas, que también puede tenerla, es como un adelanto o una respuesta a lo que tú necesitas en un proceso de tiempo. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que lo entienda mejor la persona, ¿no? Acompañas a alguien pues eso, a que está esperando que le den un trabajo, por ejemplo, ¿no? Y tú intuyes que a esa persona la van a coger. No estamos hablando independientemente que esa persona tenga buen o un gran currículum, no. Esa es una intuición que a ti te da que se lo vas a transmitir a tu amigo, por ejemplo.
Yo recuerdo en una ocasión un amigo mío que me dijo, este papel que has llevado, que era un papel, bueno, pues de estos papeleos cuando tenemos todos de llevar legales, ¿no? Me dijo, te lo van a conceder. Y yo no tenía intuición para mí en ese momento. Y me lo repitió varias veces. Incluso al día siguiente también me lo repitió. Y efectivamente que me lo concedieron. Pero yo no sentía nada para mí, yo no intuía para mí. Pero esa persona me lo dijo a mí. Eso es la intuición. Mientras que lo que decíamos antes de la La corazonada corazonada. es rápida, es más instantánea, es casi en el momento o en una hora o en 5 minutos, es muy instantánea. Porque claro, el tiempo para cada uno puede ser diferente. Pero la intuición no, la intuición es, ¿cómo decirlo? Saber que se sabe aunque no sepas por qué lo sabes. Pero estás Vale. segura, estás segura. Te voy a poner el ejemplo que el que No, perdona, decía no antes. tiene, no tiene que tener algo previo antes, no. Puede ser en Vale, una semana, en una respuesta de 2 horas, o como mi amigo que me lo dijo 3 veces y al día siguiente. No tiene que vale. haber pasado algo previo, sino puede ser momentáneo también, pero más lento Incluso que la corazonada. sin Sin saber saber nada. si la otra persona tiene capacidades para tener ese trabajo ni nada. Efectivamente, efectivamente. Es la Vale. intuición tuya. De hecho en los ciclos de los lenguajes del lenguaje de Dios, yo añadí una frase de Paulo Coelho que dice que la intuición es el alfabeto de Dios. Él lo describe Los así, la sueños también intuición. pueden ser intuiciones. Sí, bueno, eso todavía Eliseth os puede hablar perfectamente, todavía más que yo, porque esa parte yo no, sí que la trabajo, pero no la trabajo tanto y a mí no se me dan los mensajes por sueños, pero los sueños es uno de los lenguajes de Dios. Hay personas que están tan metidas o tan concentradas en lo que hacen a diario, ya sea trabajar, ya sea descansar, ya sea desconectar, ya sea cocinar, lo que sea, que las señales no las captan, las intuiciones no las sienten. Entonces hay muchas personas que se lo dan en sueños. ¿Por qué? Porque su mente está más calmada, está descansando, no actúa tu mente activa de lo diario, y entonces ahí es como cuando van a recibir el mensaje como si fuera un flash. Puede ser a través de Cuando van a imágenes, recibir el mensaje, ¿qué? el mensaje No te como si escuché. fuera un flash, como si fuera una hoja de Ah, un vale. flash o una hoja que pasa por una impresora. Una impresora. Lo vas a recibir sin obstáculos alrededor, sin condicionamiento de ruidos, de pensamientos, de preocupaciones. Es como mejor se recibe en sueños. De hecho, también se dice que las personas que han pasado al otro lado, bueno, se dice y yo sí que yo lo puedo confirmar por mi experiencia, que cuando alguien ha fallecido, se ha ido, cuando mejor se te comunican es en sueños, porque su energía pasa con mucha más facilidad para darte la información que ellos quieren. Pero también Es como más tenemos que sutil, tener, ¿no? es más La sutil, pero tenemos energía. que tener en cuenta también que a la hora de dormir nosotros estamos descansando. Entonces se produce como en un estado alfa, beta, en el que no eres consciente del todo que estás dormida, pero te estás ya semidormida. Ahí es cuando se pueden dar los sueños, las informaciones más lúcidas, por decirlo de alguna manera. Sí, Fíjate, Nar, yo te quiero, a ver, dos cosas. Por un lado, te voy sí, a poner un ejemplo de esa parte positiva que yo te estaba hablando antes de la corazonada o de la la corazonada. intuición, no lo sé, porque me gustaría que en base a lo que sucedió, tú me dijeras qué crees tú que fue. Si fue corazonada, si fue intuición o qué fue. Em, y luego me gustaría continuar con el tema de la creatividad, que creo que nos hemos desviado un poco. Sí, también. Dime. Sí. Bueno, hace 7 años, eh, a ver, yo soy arqueóloga y venía a España a hacer un curso de arqueología de campo. Yo no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer para venirme, porque en ese momento había muchísimas restricciones a nivel de las aerolíneas, todo ese Claro, problema en Venezuela. Y yo decía, es que tengo la certeza de que yo voy a ir allí, porque el sueño de mi vida es excavar restos romanos y yo quiero tener esa oportunidad y estaba ya el curso de arqueología de campo, todo ya visto, ya todo hablado, lo pagué sin tener pasaje ni nada, todo porque yo preparado, tenía lo esa tenías certeza, sí, sí, todo sí. preparado. Ujú. Y luego cada vez que intentaba pillar el billete de avión, me echaban para atrás, bien sea por cualquier decreto en ese momento, me lo lograban congelar 3 días y de repente cuando iba a pagar yo en euros, me decían, no, no aceptamos euros, entonces cuando yo lograba hacer el cambio de moneda,
ya no existía el billete, o sea, mil cosas me pasaron. Y pasé Todo en meses contra, buscando, todo se todo ponía en en contra, contra. todo en contra, pero yo ahí dándole, 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 porque es que yo tenía que estar aquí, además recuerdo el 4 de agosto. Y entonces, bueno, en algún momento, era el día de San Juan, que saben que el día de San Juan tiene una energía súper poderosa, Mágica. mágica total. Y, y ese día no sé, es festivo en Venezuela, entonces estaba todo el día en casa, no trabajaba, y dije, bueno, yo buscándome excusas, ¿no? A ver qué hago, porque no tengo ningún plan. Me puse a organizar a fondo mi habitación, a limpiar a fondo, y de repente me sentí súper extraña, sentí como una cosa en el pecho que me decía, pero con urgencia, ¿sabes? Que tenía que ir al Hogar Canario. El Hogar Canario es un club social donde yo era socia, que es de los canarios que viven en Venezuela, en En Caracas. Venezuela. Y entonces me quedaba al lado de la casa y tenía mucho tiempo sin ir, a pesar de que era socia, pero yo dije, bueno, nunca voy, voy a ir hoy. Me busqué una excusa, voy a la piscina porque el fin de semana tengo una fiesta y voy a llevar un vestido corto, me voy a broncear. Además metí un montón de excusas en mi bolso. Tenía material para hacer la tarea de inglés, porque me apunté en un curso intensivo de inglés, porque yo decía, en ese curso que o sea, yo orienté toda mi vida en ese curso, en ese momento, por lo menos 4 meses antes. Me metí en ese curso de inglés porque habían personas de todas partes del mundo en ese curso, entonces yo me tenía que enterar bien de toda la información. Claro. Y bueno, metí en ese bolso las cosas para hacer la tarea, el bañador, metí una tijera, porque dicen las abuelas que el día de San Juan es muy buen momento para cortarse el cabello, porque te crece Sí. muy O fuerte. para cortar Y, aquello que quieres ya romper y limpiar también, sí. Sí. mira, eso no lo sabía. Y fíjate, tuve O quemar, la por eso, iniciativa de quemar, por limpiar eso, la habitación. claro, claro. O cortar o quemar aquello que ya quieres que Que desaparezca de tu pasado y desaparezca. que quieres liberar también. Sí, bueno, Qué bueno. Lo cada tendré en país cuenta tiene, para el año que viene. cada país tiene su tradición también, eso es cierto. Bueno, sigue, que Sí. no te corto, Bueno, sigue. y entonces llamo a mi mejor amiga y me dice, no, tengo algo que hacer con mi mamá, no puedo acompañarte a la piscina ni a nada. Y llamo a otra y también tenía algo con su mamá, o sea, esas coincidencias para mí no existen. O sea, pasaba algo a nivel sistémico, a mi parecer, que estaba como que confabulando a mi favor. Y yo dije, bueno, tengo que ir sola. Entonces me voy, me pongo a hacer la tarea en la piscina, mientras me bronceo se fue el sol. Terminé la tarea muy rápido y dije, bueno, me había llevado también la ropa para hacer ejercicio en el gimnasio y es que me ponen, ¿qué tal te creció luego el El cabello? cabello, Me creció bien. súper rápido. Bueno, y entonces me fui al gimnasio y me di cuenta que no llevaba las zapatillas de deporte. Entonces dije, bueno, voy a entrar al sauna. Entro en el sauna y había una mujer en pelota, o sea, solo con la parte de abajo del traje de baño y no me apetecía estar ahí. Entonces dije, bueno, me salgo y me corto el cabello, porque hay un espejo grandísimo allí, ¿no? Y saco mi tijera, había una señora afuera que acababa de salir del sauna también, y me dice, ay, yo tengo mucho tiempo sin cortarme el cabello, más de un año, tan solo si alguien me cortara el cabello. Y yo le digo, yo se lo puedo cortar, si usted se deja, yo se lo puedo cortar, pero yo no soy peluquera ni nada, ¿eh? Yo estoy acostumbrada a cortármelo yo, pero no he probado cortándoselo a otro, esto va a ser un experimento. Y ella, sí, sí, córtamelo, córtamelo. Y mientras se lo cortaba, empezamos a hablar. Resulta que la señora era profesora de una universidad, me estaba contando, yo le estaba contando que yo necesitaba ir a España para un curso de arqueología de campo y todas estas cosas. O sea, más o menos como que poniéndonos al día de quién es ella, quién soy yo, o más que nada, no quién, sino qué hace cada una. Y en eso nada, se quedó allí la historia, sale la mujer en pelota y era la hija de la señora. Entonces ya cuando se viste, me dice, ay, a mí no me vas a cortar el pelo. Y yo, bueno, si tú te dejas, también te lo corto.
Y Sí, entonces, hacemos mientras le aquí estoy... ya el trabajo Sí, completo. sí, la peluquería. Y entonces, mientras le estoy cortando el pelo a ella, empieza a hablar con su mamá. Y la mamá le cuenta, no, sí, porque el pasaje que le encontré a fulanita para España la semana pasada, yo dije, esta es una señal. La giré, le dije, señora, yo necesito estar en España el 4 de agosto para el curso de arqueología de campo que le venía contando antes. ¿Será que usted me puede ayudar? Se quedó la mujer impactada, que veía así a la hija, las dos se veían así, y me dice, mira, yo como soy profesora en la universidad, le hice un favor a una alumna y le conseguí ese billete de avión. No, mentira, ella le consiguió el billete de avión, fue a su sobrina, A tu sobrina. a través de un favor que le hizo a una alumna. Y esa alumna, como no hallaba de qué manera pagarle a la señora por el favor que le había hecho, no sé si la pasaría, eh, le dijo que le podía conseguir lo que quisiera. Y el marido de la alumna eh, tenía un cargo muy importante en una aerolínea. Y entonces le consiguió el billete de El avión billete. a la sobrina. Pero la mujer me dice, mira, yo le dije a la muchacha que yo necesitaba 2 billetes para mis 2 sobrinas que necesitaban ir a España, que una necesitaba irse tal día, su sobrina, y la otra que luego le diría, pero yo no sé por qué le dije eso, así que ese pasaje es para ti. Y yo, ¿qué? O sea, no tiene sentido, una persona que acabo de conocer en el sauna porque Sí. le corté el pelo, eh, y yo dije, bueno, voy a confiar, ¿sabes? La mujer se quedó con mi teléfono, con mis datos, con todo, y me dijo, si te llaman, recuerda decir que eres mi sobrina. Yo, sí, sí, sí. Pero claro, yo no, tampoco, ¿sabes? Soy tan ingenua, porque ¿a quién le pasa eso, no? Y A ti. entonces al día siguiente, sí, a mí, me pasa además con muchísima frecuencia, sobre todo en Venezuela, me pasaba muchísimo. Y entonces, bueno, no, aquí también me ha pasado mucho. Bueno, entonces, al otro día, yo como loca buscando billete de avión en distintas aerolíneas, en todos lados me decían, imposible, imposible, tú no te vas de aquí quizás, o sea, no hay billete como hasta febrero del año que viene. Y yo, no puede ser, ya yo pagué el curso. Y entonces, bueno, eso fue un miércoles, lo recuerdo, cuando yo conocí a la mujer. El jueves voy a las aerolíneas, nada. El viernes a las 6 de la mañana, la mujer, no, ¿quién fue? Ah, no, me llaman de la aerolínea y me dicen, mire, usted es la sobrina de la señora tal. Yo, sí. Ah, porque ella tiene aquí el billete para que lo venga a buscar. Yo no me lo podía creer. Y no solo eso, Nar. O sea, aparte de que tuve esa suerte enorme, el billete me lo cobraron en bolívares. Por lo tanto, me salió tirado de Más precio, barato, porque yo lo claro. iba a pagar en euros. Y Cambié los euros y eso me dio para pagar otras cosas que tenía pendientes, que estaba en plan, bueno, ya lo conseguiré después, y fíjate, o sea, fue lo Y justo. tú a esto, lo que quieres preguntar, Lisette, lo que No quieres sé preguntar qué si esto es fue. una corazonada, ¿no? No, Esto fue una a esto corazonada, se fue le llama, intuición. no. Primero, tú tienes a través de otro lenguaje que hay, que es el impulso. El impulso se llama impulso visceral, es decir, el impulso de decir, tengo que estar allí en ese momento, sin saber por qué ni por qué no, tú tenías que estar Sí, bueno, pues en la sociedad esta canaria que había en sí, Venezuela, y tú vas allí. Aquí no hay intuición, aquí hay impulso. Se llama, que es otro de los lenguajes, el impulso de decir, tengo que estar aquí en este momento en lugar de en otro, a la otra punta de mi ciudad. Pero ahí, mira, ese aquí ya tienes Julia el Kobe impulso. dice sincronicidad se llama. Sincronicidad de acontecimientos se Ah, llama. Por eso yo siempre digo que los ángeles actúan o sea, son atemporales, universales, y cómo nos dicen que están con nosotros en la sincronicidad de acontecimientos. Pero también quiero añadir algo, porque tú estabas diciendo, a mí se me ponía todo en contra, ¿no? Decías al principio. Pues antes, sí. había pagado el curso, no podía no sé qué, se me ponía en contra esto. Suele ocurrir. Yo siempre digo que cuando algo se pone en contra, hay que serenarse, no hay que forzarlo, ¿de acuerdo? Porque vuelvo a repetir, y con los ángeles funciona así, tal cual, hay siempre una bendición oculta, ¿vale?
Entonces tú dijiste, vale, bueno, pues no me funciona nada, pues hoy me voy a dedicar a limpiar mi habitación. El día que era también, que era un día particular y especial, que era el día de San sí, Juan. Y los ángeles han hecho, es lo que yo te decía antes, cuando alguien está preocupado por algo o no le salen las cosas como él quiere o quiere alcanzar, en este caso tú, el curso que habías pagado para la arqueología de campo, para hacer el curso de arqueología de campo. Lo que hicieron los ángeles es, vale, te vamos a sincronizar los momentos, las personas adecuadas, no te preocupes más porque lo vas a tener. Por eso yo siempre digo a la gente, espere, que el tiempo de los ángeles no es el tiempo nuestro. Nosotros trabajamos con un tiempo lineal y ellos trabajan con quantum de energía divina, con tiempo divino, energético. Es decir, lo que hacen ellos para que tú sepas que eso se te va a dar es, te sincronizan. Tú tienes el impulso de ir a la zona esta donde estaba el ciclo canario, el curso sí, eso. canario. Vas allí, te encuentras con una persona que además no entras en la sauna porque luego descubres que es su hija. Oyes la conversación y eso te da. Esos son sincronicidad de acontecimientos que unen los ángeles sin que tú hagas nada, nada más que tu impulso. No tienes que hacer más. Ellos se encargan de decirte, aquí estamos y vas a ir. Hay un detalle, Nar, que se me olvidó comentar. Justo 3 días antes de que me tuviese que venir, me llaman de la aerolínea y me dicen, mira, que el avión donde te ibas se dañó. Y yo, ¿qué? No puede ser, Sí, después de suele tanto. pasar eso. Y entonces me dicen, te tienes que ir sí o sí el 20 de julio. Yo tenía el billete marcado para el 21, porque el 20 de julio yo cumplo años y yo celebraba mi cumpleaños en Venezuela como fiestas patronales, mínimo una semana. Entonces yo dije, 3 días para celebrar mi cumpleaños, eso es muy poco tiempo. Y además para terminar todas las cosas que tenía que arreglar para poder traerme. Y entonces yo dije, nada, a modo acelerado, junto aquí un grupo, junto aquí otro, entonces tengo un encuentro aquí con mis amigas del colegio, por ejemplo, y aquí más a nivel familiar, y aquí me voy de fiesta. De hecho, me fui de fiesta la noche que me iba, o sea, amanecí de fiesta En y el luego avión. me iba en la tarde del 20 de julio y yo el 19 había salido de fiesta y llegué a mi casa de día Claro. a terminar de hacer las maletas ahí corriendo. Pero bueno, esto, en cuanto me dijeron eso por teléfono, me dio mucha risa porque enseguida me acordé de algo que yo había dicho el año anterior. El año anterior yo había pasado un cumpleaños fatal, fatal, fatal. Y yo dije, Dios mío, mi deseo de cumpleaños va a ser que quiero pasar el siguiente cumpleaños haciendo lo que más me gusta, que es estar así, pegada de la ventana de un avión, viendo hacia abajo, las nubes. Ya lo tienes, ya lo tienes. Y me Eso se llama acordé, así, eso se llama pedido-respuesta, o sea, se total, pide, se responde, sí. Otra de las cosas que yo suelo, también estoy leyendo que pone que la pasa mucho a Julia Cove y que era tal cual es sincronicidad. Pero sí que es verdad, también quiero decir aquí, para que lo tengan en cuenta las personas, cuidado con lo que se pide, que a veces nos dan sí, con el piano en la cabeza, tal cual. Hay que pedir, sí, hay que pedir a los ángeles en concreto, o lo podéis pedir, pero lo más importante de pedir es dejar espacio para que ellos actúen. Es decir, yo pido es como decir, yo quiero que mi coche arranque, vale, pues el pedir es como meter la llave para que arranque el coche. Pero una vez que arranque el coche, yo sigo, pero dejo que los ángeles actúen. Es decir, yo hago mi pedido, pero dejo que su energía actúe. Porque si bloqueamos continuamente, pues no me llega, pues he pedido esto y no me ha llegado. Pues fíjate, y seguimos metiendo energía como un círculo continuamente, como la pescadilla que se muerde la cola, no dejamos espacio para que ellos hagan la parte que les hemos pedido, que ya no nos corresponde a nosotros. Porque tú pediste que tu cumpleaños todavía faltaba mucho tiempo, cuando tú lo un pediste año, hasta que se cumplió un año, pero te dieron lo que pediste, efectivamente. sí, Esa es sí. otra forma de decir, estamos contigo aquí. Pero hay muchos, muchos lenguajes. Entonces, vuelvo a repetir que no es porque yo haga promoción del libro, pero si alguien lo quiere leer o lo quiere practicar, porque sí que viene además, me gustó este libro porque, y del autor, es un poco extenso, es largo, vamos de leer, pero sí tiene muchas prácticas para que cada uno vaya conociendo poco a poco, ¿vale? ¿Cuál es su lenguaje?
o el tuyo es en la creatividad total, los sueños también, pero hay otras personas que se mueven, yo me muevo con muchísima facilidad por las señales cuando no soy consciente de lo que me están dando, ¿vale? Porque normalmente hay veces que estamos tan centrados que no somos conscientes de lo que estamos recibiendo. No hay que estar en un estado de calma total, un estado de zen, decir, ala, venga, no. Pero sí, te vuelvo a repetir, por ejemplo, a mí se me repite mucho los carteles publicitarios y además palabras muy concretas o los carteles a través, ahora que tenemos tantos medios a nuestro favor, pues Instagram, Facebook, Google, tenemos medios para buscar por internet, pero incluso los carteles que ponen de publicidad, tú que estás en Madrid, que lo puedes ver más todavía, en los autobuses o los carteles de estos grandes de publicidad para publicitar Sí. una marca, siempre hay algo. Yo recuerdo que en una ocasión que viajábamos mi hija y yo, estábamos esperando pues en el aeropuerto para embarcar y tal, y yo no sabía con qué, o me lo había hecho mi hija, pero yo no me acordaba con qué compañía viajábamos. Y cuando me di cuenta el anagrama que tenía la compañía, era un ángel con un arpa. Y dije, vamos a ver, o sea, que estoy aquí como media hora esperando para embarcar y no me estoy dando cuenta que estoy mirando por la misma ventana 40 veces al avión al que íbamos a embarcar, y era esa el anagrama, o sea, como diciendo, tranquila, porque, vamos a ver, yo no Claro. tengo miedo al avión, pero la subida a veces y la bajada me da un poco de impresión, ¿no? Y no tengo miedo a viajar, no soy miedosa para eso, pero sí la impresión a veces de la bajada y la subida. Y como diciendo, está tranquila, que todo va a ir bien, ¿sabes? Y la Sí. señal la tenía enfrente, la estaba viendo continuamente, y hay veces que porque estamos muy ocupados o preocupados por algo, no dejamos ese espacio para ver las señales. Pero normalmente cuando no lo ves, los ángeles te lo repiten bastante. Y vuelvo a repetir, si alguna persona quiere una señal, y hay personas que me dicen, yo soy un poco terca o soy un poco despistada y no las veo, ¿vale? No hay ningún inconveniente. Si tú a los ángeles les pides que te lo digan con toda claridad, te lo van a poner, pero así lo vas a ver. O sea, no hay inconveniente en el caso de las señales. El caso de las corazonadas es diferente, porque eso es, como hemos dicho, es muy específico y más instantáneo, ¿no? Y la intuición es totalmente en el tiempo, no tiene nada que ver. Pero bueno, hay muchos lenguajes. Uno de ellos, vuelvo a repetir, la creatividad, que es el tuyo, y a través de la creatividad tú puedes ser la persona que ayudes a que otra persona entienda su lenguaje de Dios o su lenguaje divino o las señales que le están mandando. Simplemente sin hablar o creando un cartel o simplemente repitiéndole una palabra que tiene que poner en ese cartel. Fíjate Con tú, ese Enar, gesto tan sencillo. yo descubrí que tenía esto porque yo pensaba, a todo el mundo le pasa, ¿sabes? La No, de gente la misma tiende, manera no. claro, pero no sé, dentro de mis ganas de ser igual a todo el mundo, eh, o de no destacar más bien, es como que yo asumí que todo el mundo tenía esta facilidad, ¿no? Y cuando conocí a Brenda, que es astróloga, ella es una persona, es Virgo, es súper estructurada, Sí, ella me aseguraba que ella no tenía creatividad en su carta. Entonces, que como ella iba a hacer bien unos carteles para Instagram, porque es una persona que sabe muchísimo, pero que no sabía cómo reflejar en su Instagram que sabe muchísimo y que lleva más de 10 años como astrólogo. Y entonces, bueno, llegamos a un acuerdo. Ella, al principio yo le creaba los carteles, ¿no? Pero la intención mía era que a futuro ella fuese capaz de crear sus carteles y siguiendo su imagen de marca, siguiendo su esencia. Para eso tenía primero que yo descubrir un poco de su esencia para saberla guiar, ¿no? Y entonces, allí me di cuenta que si tú quitas varias variables, por ejemplo, a nivel de los colores de marca, ya ella sabe cuál es su color de marca, entonces ya ella sabe que hoy va a publicar en rosado, el fondo va a ser rosado, entonces ella ya claro. no tiene que pensar en el fondo porque sabe que es rosado. Sí, estableces las Luego, ella pautas, por sabe, decirlo de alguna manera. Estableces exacto, las cosas pautas. ya cerradas, ya sí, ya las sabías previamente, entonces ya no tienes que pensar en eso, ya tu Claro. mente se va a otra cosa. Entonces dejas el espacio para la creatividad, precisamente. Y entonces, de esa manera es más fácil que la persona ahora diga, bueno,
mi tipo de letra es la Poiret One, por ejemplo, y mi color de marca es el rosado. Entonces ya sé que el fondo va a ser rosado y que el tipo de letra va a ser esta. ¿De qué quiero hablar? Quiero Claro. hablar, no sé, de la luna nueva en Leo. Ujú. Bueno, entonces ella redacta un documento donde habla ahí un rato, o sea, escribe un rato acerca de la luna nueva en Leo. Y lo que descubrí, que es mi don, por así decirlo, es que yo puedo llevar súper fácilmente un texto a una imagen, porque todo me lo imagino. Tú me estás contando lo que te pasó en la calle con la mujer que te agarró por aquí, yo todo me lo imagino como una película. Y yo vivo la vida de esa manera también. Por eso me encanta la fotografía. Tengo un montón de fotos. Tengo el teléfono lleno que no me deja seguir editando. Me costó mucho editar el vídeo de la semana, que ya está disponible en YouTube, por cierto. Me costó mucho editarlo porque no tenía espacio en el teléfono. Y luego me doy cuenta, cuando estoy borrando cosas, que tengo un montón de fotos que he tomado para mí, no para publicarlas en ningún lado. Veo cualquier cosita, ay, mira qué bonito, y le tomo una foto. Y luego esa foto no sirve para nada, simplemente yo como que revivo ese momento a través de la foto. Sí, Lisette, Y con, lo que yo te quería decir, por ejemplo, otro de los lenguajes que estábamos hablando, ¿vale? Otro de esos lenguajes es la fotografía, o sea, las imágenes dicen más que mil palabras, ¿no? Una imagen se suele decir dice más que mil palabras. ¿Por qué? Porque con una imagen los ángeles también te transmiten, o sea, te transmiten su mensaje, ¿vale? Entonces, la fotografía es otro medio sucedáneo o, por decirlo de alguna manera, que viene con la creatividad. Porque en el momento en que tú estás también mirando una foto, tomando el marco o la distancia o el color o un atardecer, en ese momento en el que tú estás realizando eso y luego tú la puedes visualizar, lo importante dentro de la creatividad, ya sea con imágenes, ya sea con pintura, ya sea del modo que sea, lo has dicho tú muy claro, si dejas ese espacio, ahí es donde penetra la energía divina, ya sea de los ángeles, ya sean de tus guías, ya sea tu propio lenguaje o tu propio don, como es el caso que es el tuyo, ¿de acuerdo? Es ahí donde dejas ese espacio. En el momento en que exacto. tú estás creando y al mismo tiempo disfrutando de tu creatividad. Es ahí y ya dices, vale, luego cuando admiras la obra, ya sea un cuadro, ya sea una pintura, ya sea una fotografía, pero por imágenes también hablan los ángeles, mucho, sobre todo por imágenes sin palabras, hablan mucho, ¿vale? También. Me siento súper Así bendecida que porque siéntete orgullosa y bendecida las personas que nos están escuchando si también tienen una forma de recibirlo así, o parecida o similar. Vuelvo a repetir que hay muchos lenguajes, ¿vale? Por eso también te incluía en el ciclo, aparte de que, bueno, que te quiero de todo corazón y quería también que se manifestara ese don para que sepan las personas que no solo tenemos que tener dones clarividentes, clareaudientes, no, el lenguaje de Dios, el lenguaje de la divinidad, aunque creas o no creas en él, el lenguaje de la energía se manifiesta divina de muchísimas maneras. No solamente las personas que, bueno, porque yo tengo esa particularidad de hablar con los ángeles o con los guías, no quiere decir que otra persona que esté a mi lado no tenga otro don tan bueno, igual y tan respetuoso o tan respetable como el mío. O sea, no tiene nada que ver. No somos, siempre digo que todos somos maestros de todo. Siempre me habrás oído esa frase, Lisette, sí, porque tú, a través de la creatividad, tú, a través de tu fotografía, tú, a través del potencial que ayudas a otros para que sean creativos. La persona que lo mismo lo hace a través de la alegría, la persona que llega es a través de las señales, la que intuye con muchísima facilidad y ayuda a otro. Cada lenguaje es único, pero todos somos maestros de todos y todos nos podemos ayudar a todos. Y bueno, Lisette, se me está así es. acabando el café, pero quiero Sí, que eso te hables iba a tú. decir, ya lo que me queda es este último trago. Sí, a mí, el último ya, Mm. no tenemos Antes más. de terminar, Enar, me Sí, gustaría invitar a las personas que nos están sí. viendo a que compartan abajo, cuando guarde el directo, compartan un comentario acerca de cómo creen ustedes que se manifiesta el lenguaje de Dios.
O En sea, ellos, sí, en cada en la uno, vida de cada quien, exacto. efectivamente. Si alguien ha tenido esos sueños que quizás puedan ser, no sé si lúcidos o premonitorios, o si han sentido esa intuición muy fuerte en momentos puntuales, me da mucha curiosidad saber la historia también de los demás. Yo, como lo has añadido tú, yo le iba a añadir que nos hagan partícipes Sí. primero en @empodera.tu.emprendimiento o también a través de @el abrazo del ángel o cualquier red social, pues como mi web, si quieren entrar con total libertad, Ah, anónimamente, que es la verdad, persona porque tú, manifieste. perdóname, Nar, este directo lo vas a poner en YouTube. Sí, lo voy a poner en mi canal de YouTube porque algunas personas he visto que te han preguntado a ti, a mí también, que luego cuándo lo pueden ver. Bueno, y Lisette siempre lo pone, que es la que inicia el directo y yo tengo ese honor y ese respeto hacia ella. Primero lo pone siempre en Instagram, en empodera.tu.emprendimiento. Y yo tengo un canal de YouTube que es tal cual, le podéis buscar El Abrazo del Ángel y entráis en el Abrazo del Ángel y en el canal de YouTube ya voy a publicar también la entrevista que haré mañana a Lisette a las 7 de la tarde por Zoom, tratando el tema de la creatividad, que muchas gracias a todos por todos los que acudan, participen y la podamos dar también, ahora sea ella la entrevistada, con todo el honor y con todo el cariño del mundo. Y Ay, qué ahí nervios. voy a colgar, te cuelgo también, vamos, cuelgo, por decirlo de alguna manera, publico Te cuelgo. todos los cafés con Los Ángeles, del cual tengo que agradecer siempre a Lisette, que me dio la oportunidad y me la da, que tenemos todos los cafés con Los Ángeles, están publicados mi canal de YouTube, El Abrazo del Ángel. Hay todos los Y de yo Lisette, hasta la última agradezco, que hicimos de la tolerancia también, que hicimos la sí, tolerancia, que fue cuando fue tu aniversario, y muy agradecida desde luego. Y todas las personas que quieran participar mañana, ya digo que el enlace viene en Facebook y viene una numeración y dos numeraciones por las personas que quieran introducirse con las numeraciones para entrar. Y es a las 7 de la tarde. Nos cortaremos un poquito antes para que la gente vaya igualmente entrando, lo voy a poner luego que publique ahora el directo, voy a poner esta información en el perfil también. para que lo tenga. Bueno, Enar, primero que nada, te agradezco tu agradecimiento Eso, yo te y agradezco tu agradezco agradecimiento. tu presencia aquí hoy Sí. para hablarnos de este tema que tú controlas mucho mejor acerca Que, de los que no lenguajes se de Dios. olviden del libro si quieren ver Sí, lo que es el lenguaje de Dios. Por si alguien, lo vuelvo a vale, repetir, para si alguien quiere en alguna ocasión leerlo. Desde luego que, bueno, un libro no va a suplir una experiencia, eso está claro. claro. La experiencia es única. Pero bueno, si necesitan alguna ayuda o quieren informarse o quieren ver si lo que les ocurre, porque es muy claro explicándolo y aparte tiene ejercicios prácticos que yo hice algunos en su momento y a mí me sirvieron de mucha ayuda también. Por eso también lo recomiendo, pero no es que yo lo publicite ni lleve ninguna comisión, no, no, en absoluto. Es para si a alguien le interesa, pues darle una herramienta más, pero nada más. Y muy Vale. agradecida por todas las personas que nos han acompañado en el directo que tú has iniciado de Un Café con Los Ángeles esta tarde. Muy feliz y muy contenta y honrada, vuelvo a repetir, de entrevistarte mañana, que ya tengo muchas ganas. Y bueno, pues que nos acompañen todas las personas que puedan o quieran, y si no, pues ella lo pondrá en Instagram, empodera.tu.emprendimiento, y yo en mi canal de YouTube lo publicaré también, la entrevista que vamos a hacer a Lisette y esta misma también. Un abrazo para Mm, todos, muchas Muchas gracias gracias, Lisette, Enar. y te Chao veo a todos. mañana y gracias a todos por participar. Chao, chao. Chao.